se cumplen los 100 años de haber empezado un sueño. Quizás para esa época, a veces me pongo a pensar qué tenían en mente los que arrancaron con esta idea del Necaxa, de un equipo profesional, un equipo... Pero pues es un equipo muy importante para el fútbol mexicano y usted es una de sus máximas figuras. ¿Qué significa el Necaxa para usted? Bueno, primero 100 años se dice rápido, pero bueno, ha pasado mucho. Ha pasado mucho desde el 1923, ahí ya cumpliendo, como dices tú, de agosto, justo precisamente en esta semana, se cumplen los 100 años de haber empezado un sueño. Quizás para esa época, a veces me pongo a pensar qué tenían en mente los que arrancaron con esta idea del Necaxa, de un equipo profesional, un equipo de fútbol. En esa época todavía no eran profesionales al 100. Y después la gente que ha ido pasando, ¿no? Grandes jugadores, Horacio Casarín, el Chato Ortiz, Pichojos Pérez, y tantos jugadores que le dieron lustre y brillo a esta institución. Los más recientes, lo que nos tocó a nosotros en la época del 90, los que sufrieron también para mantener la categoría y que después ellos mismos tuvieron la posibilidad de ver a un Necaxa como el equipo de la década. Y hoy, bueno, pues se revierte completamente todo lo que se había hecho, un centenario bastante triste, bastante amargo, pero con la ilusión de que este equipo pueda nuevamente ser protagonista en la Liga MX. Usted dejó una era muy importante en el equipo con toda esa generación. ¿Considera que fue el mejor paso de Necaxa en su historia, la de los 90? Digo, obviamente en la era profesional sí, porque en la era amateur también llegó una época en que Necaxa mandó, sobre todo en los 30, ¿no? Donde el equipo de Necaxa mandó sobre las demás instituciones. Tenían un mejor rendimiento, muchos jugadores venían inclusive de España, entonces tenía otra filosofía el equipo necaxista, ¿no? Y era una gran rivalidad con el Atlante en esa época. Pasan los años y bueno, el equipo cambia hasta de nombre, otros dueños, se llamó Atlético Español casi una década, y después lo recuperan nuevamente y le dan el nombre nuevamente de los Rayos del Necaxa. Entonces, todo eso es historia y a la final, uno en la época de los 90 es cuando uno se va a acordar más de este equipo, quizás porque es lo más cercano y es además la etapa profesional después de más de 40 años de no haber sido campeones, volver a hacerlo en el 95, volver a levantar un trofeo y lograr el bicampeonato, estar muy cerca de llegar a un tercer título frente al Santos. Después viene el famoso Jaliscazo, ¿no? Le ganamos en el Jalisco a las Chivas. Todo eso, esa historia creo que la más reciente de Necaxa es la mejor, porque jugábamos bien, porque los jugadores que estuvieron ahí fueron ídolos, porque la gente se acuerda todavía de ese Necaxa y eso creo que no se va a olvidar por mucho tiempo. ¿Qué pasó en esa década para que ese equipo fuera tan exitoso? Porque venían también de un proceso que no se ganaba, que se jugaba muy bien, pero no se ganaba. ¿Qué pasó? ¿Cómo explotó todo eso? Bueno, se empezó a construir un equipo porque no es de la noche a la mañana. Cuando yo llegué había muchos jugadores enojados, molestos, tristes porque venían del América y eran rechazados del equipo de Cuapa y llegaban al Necaxa porque tenían un contrato, porque pues tenían que seguir trabajando, pero venían muy enojados, venían con mucha tristeza y bronca sobre todo, ¿no? Entonces, en lugar de canalizarla, como que se dejaban vencer. Y creo que en ese momento es cuando nosotros, como los nuevos jugadores, pues entramos en acción y decimos, bueno, ya son buenos jugadores, demuestren que tendrían que estar allá y no aquí. Y la única manera es en la cancha, entrenando. Costó mucho trabajo, no es que ya llegando y dijimos hagamos esto, no, yo tenía 21 años cuando llegué, entonces cada uno ponía lo mejor que podía, pero no había todavía esa comunicación. Tuvieron que pasar los técnicos y también jugadores que venían ya con otra hambre, con otro deseo de ser protagonista,
y que de a poco se iban incorporando a este Necaxa, un equipo gris, y empezó a brillar, y empezó a empujar. La llegada de un presidente como Enrique Borja ayuda mucho, un exjugador, contagiaba también sus ganas, y después empezó a haber un poco más, no un poco más, mucho más de compromiso, ¿no? El compromiso de que en cada entrenamiento dar el máximo, de que en cada pelota ir a ganarla, de que el equipo tiene que ser el mejor, aunado o de la mano de un proyecto del presidente, de Enrique, junto con Sagrario, que reúne a las esposas, hace una gran familia. Y como ya la afición se había ido con otros equipos, bueno, se ataca directamente hacia los niños, va hacia los niños, el equipo de los niños, ¿no? Inclusive con promociones en las escuelas, iban muchos niños al estadio. Se fue de a poquito haciendo una afición joven, una afición con muchos niños que hoy pues deberán tener 30, 40 años inclusive, y que hoy le ven al Necaxa y añoran esos años de los 90, ¿no? Donde iban al estadio y estaban con nosotros y entraban a la cancha.